Ser un superhéroe o villano según sea tu gusto no es nada barato. Imagina que eres un sujeto que gusta andar en pijamas por ahí luchando contra el crimen o contra la justicia según sea tu gusto. Debes pagar por tus trajes pijamescos con capacidades a prueba de balas incorporadas, dispositivos de alta tecnología de última generación, vehículos blindados y un cuartel general para albergarlo todo. Claro está, hay algunos personajes con problemas económicos, pero siendo completamente sinceros, aunque sea como hobby, ser superhéroe es algo caro. Es por eso que muchos héroes son dueños de negocios multimillonarios antes de tomar la vida del héroe. DC Comics está lleno de multimillonarios, cada uno de los cuales utiliza sus recursos para dar forma al mundo como mejor le parezca. Además de que es una manera muy simple en la que los guionistas explican de dónde sacan sus recursos. ¿Eso o es que todos los creadores de cómics se proyectan por querer ser millonarios como sus creaciones? Por ahora visitemos a 5 personajes estúpidamente ricos del universo DC. Zatanna Zatara. Superhéroe y mago con un linaje impresionante, Zatanna es un excelente ejemplo de un superhéroe que también tiene que hacer malabarismos con el trabajo además de salvar vidas, literalmente. Su padre John Zatanna también era mago a tiempo completo y luchador contra el crimen. Ella proviene de una línea familiar mágica notable. Sus trucos son más que las actuaciones de un mago promedio. Si bien aún no se ha revelado el patrimonio neto real de Zatanna, está claro que es multimillonaria. No se compara con los multimillonarios de DC, pero es más que simplemente bien acomodada. Carmine Falcone. Antes del ascenso de Batman, Gotham estaba dirigido por la mafia. Uno de los jefes criminales más grandes y con más años de reinado en Gotham es Carmine Falcone, también conocido como Carmine el Romano Falcone. Dirigió la red criminal de su familia. Fue uno de los primeros villanos de Batman y tiene sentido considerando que había estado acostumbrado a correr por las calles durante demasiado tiempo. Después de años de estar en la mafia, no sorprende que Carmine haya podido amasar tal fortuna, sobre todo porque su antiguo apellido había controlado la ciudad durante muchos años. Star Sapphire. La gente a menudo se olvida de Ferris Aircraft, el fabricante de aviones experimentales que una vez empleó a Hal Jordan, el primer miembro del Green Lantern Corps de la Tierra. Carol Ferris heredó la empresa de su padre y Ferris Air podría compararse con una empresa de aviones como Boeing en el mundo real. Su estación principal valdría aproximadamente unos $20 millones, pero esa no es su única herencia. La propia Boeing vale cientos de millones de dólares en la vida real. Es difícil conseguir cifras concretas, pero uno se puede asumir con seguridad que si Ferris Air es el Boeing del universo DC, entonces Carol Ferris tiene al menos unos $1.000 millones en su cuenta bancaria. Power Girl. En algunos de los cómics de Power Girl, los lectores se enteraron de que tenía tratos con Holt Industries. DC Comics nunca dijo cuánto valía su empresa de tecnología, pero los lectores de cómics podían asumir que estaba al mismo nivel que Holt. Parte de la riqueza de Power Girl provino de varios escondites alienígenas y de tecnología avanzada que ella y Huntress asaltaron después de sus viajes desde la Tierra 2. Actualmente Power Girl emplea otra identidad, Paige Stetler, pero no está claro si tiene conexiones con su antigua empresa o si tiene accesos a los mismos recursos, pero de que llegó a tener mucho varo, tuvo mucho varo. Mr. Terrific. Michael Holt ganó una medalla de oro olímpica. Tiene 14 doctorados y es un inventor brillante. Logró todos estos hitos antes de convertirse en superhéroe. Y es el tercer hombre más inteligente del mundo. Además, hizo su fortuna con Holt Industries, una empresa de alta tecnología que fundó y finalmente vendió a Wayne Tech, ganando aún más dinero. Es un héroe conocido por sus dispositivos, sobre todo sus T-Spheres y su T-Mask. Si se concentrara en su tecnología, más que en ser un héroe, podría producir ganancias aún mayores. Aún así, continúa trabajando con varias empresas importantes y expandiendo Terrific Tech porque pues no puede dejar de crear cosas.